estamos aquí en este Valle de Lágrimas, en Atypical TV. Y bueno, pues listos para empezar a trabajar para ustedes después de una semanita disque un poquito más tranquila. Y bueno, tengo, ¿qué les puedo decir? Dos invitados a los que quiero mucho desde hace muchos años. Está aquí sentadito conmigo Rafael Cardona. Rafa, ¿cómo estás? Bien, muy agradecido por tu invitación. Mucho gusto en estar con ustedes. No, al contrario, Rafa. Bueno, yo soy fan, ya sé que los domingos me despierte tempranón, porque a las 11 de la mañana estoy viendo a Rafa Cardona en Agenda Pública, lo veo con Pepe Cárdenas, te leo en Crónica, o sea, ya sabes que soy tu fan, Rafa. ¿Eres tú? Y yo soy la Madre Teresa de Calcuta para Rafa. No, nada más la Madre Teresa. La Madre Teresa a secas. Y también está con nosotros, allá desde Tabasco, un querido amigo que le estaba yo contando a Rafa Cardona, que ustedes ven a Ramsés Pech muy serio y en su papel, como lo es ciertamente, de un gran analista de temas tecnológicos, eléctricos, de hidrocarburos, pero además es un hombre muy simpático. Mi querido Ramsés, ¿cómo estás? Tere, buenos días, ¿cómo estás? Te mando un gran saludo y un abrazo. Yo también te mando muchos abrazos. ¿Cómo está Tabasco? Bueno, pues tengo más de 2 meses que ya no estoy en Tabasco, ahorita estoy fuera de México y estoy en Estados Unidos haciendo análisis sobre todo de el mercado de combustibles. Ok. Entonces estás pasando menos calor, digamos. No, estoy comiendo mucha hamburguesa, ya creo que subí como 2 kilos. Y me da muchísimo gusto que esté con nosotros también el día de hoy Gonzalo Monroy. Él es un hombre pues que toda su vida ha estado estudiando, trabajando en temas energéticos, en temas de energía, Exacto. En temas de hidrocarburos, de energías limpias, porque también has trabajado mucho, ¿no? En los temas de la transición que se está viviendo pues en todo el mundo, menos en México, ¿no? Pero, o sea, sí se está viviendo. Dando la batalla, yo lo diría de esa manera, dando la batalla, Tere. No, Gonzalo, pues bienvenido, qué padre, pues tenemos una gran mesa. A ver, yo quiero empezar, si me permites, Rafa, con la parte política de este asunto, porque tanto Gonzalo como Ramsés tienen un punto de vista técnico, de expertos, de conocedores del tema, y yo quisiera que nos explicaran los dos, en términos sencillos, por qué sí o por qué no a la reforma eléctrica y qué consecuencias va a tener esto para nuestro país. Pero Rafa, yo diría que más allá de lo técnico, que es muy importante, de las repercusiones que tendrá esto en las finanzas, en la economía del país, hay un tema político que es el que verdaderamente me da miedo. A ver, Rafa. Pues yo creo que esto es sustancialmente un tema político. Y más que un tema político, yo diría que es una mezcla de uno de los grandes problemas de la vida mexicana, que es la mentira como motor de nuestra historia y como justificación de las acciones de todos los gobiernos que ha tenido este país. Desde su fundación hasta el día de hoy, todo en este país es una mentira, absoluta. Mentira, no hubo serpiente y no hubo águila. Ahí empezamos. Entonces, para no ir demasiado lejos, mira, todos los presidentes de México tienen la obsesión de la historia y quieren pasar a la historia. Y para pasar a la historia encontraron un camino muy sencillo, que es la invocación de una soberanía que no existe. Entonces, cuando yo era niño, porque alguna vez fui niño, fui a la escuela y me dijeron, el general Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo. Y eso es una mentira. El señor general Cárdenas no nacionalizó el petróleo. Expropió instalaciones industriales de compañías extranjeras, punto. El petróleo ya era de los mexicanos. Pero después un día nos dijeron algo metafísico.
El señor López Mateos nos dijo que la luz es nuestra. No es cierto, la luz es un fenómeno físico, no es nuestra. Es un paso de electrones de un lado para el otro. Es un proceso industrial. Entonces, un día el señor López Portillo nos dijo, ¡ah, qué maravilla! Hemos nacionalizado la banca. Y ya vimos el desmadre que se armó con eso. Así es. Bueno, Bastante y padre. ahora estamos nacionalizando lo que ya es nacional, que es el litio. Y queremos expropiar lo que se había concesionado. Y termino con esto. La noción de soberanía en este país se transformó absolutamente del siglo pasado a este siglo, porque ni el general Cárdenas ni López Mateos habían firmado un tratado trilateral con América del Norte, con el cual se abren los mercados y se generalizan las inversiones y se promueve una regionalización de los recursos. Y dicen ahora que están defendiendo la Constitución cuando que el tratado comercial tiene el mismo rango de obligatoriedad jurídica que la propia Constitución. Entonces vamos de mentira en mentira, de engaño en engaño. Rafa, Esa es la parte política y luego vamos a la parte política activa. sí, y el papel que tienen los populismos en este tipo de enfoques, digamos, con relación a la estatización. No hay a la- populismo sin nacionalismo. Es correcto. Así es. No lo hay. Así es, Rafa, ahorita seguimos, todos podemos aquí platicar cuando queramos, es un desmadre, o sea, podemos. Mi querido Ramsés, tienes muchos años, meses que te he estado escuchando hablar, hemos platicado, incluso tú y yo, sobre las implicaciones de la reforma eléctrica y en general energética. ¿Cómo ves las cosas, Ramsés, después de lo que pasó el domingo, en donde, pues, yo digo, afortunadamente no pasó esta iniciativa presidencial? ¿Cómo quedan las cosas para México? En una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Acuérdate que la propuesta que envió el Poder Ejecutivo fue del mes de octubre. Llevamos casi 6 meses discutiendo el día domingo, en donde la resolución, sea cual sea el posicionamiento de cualquier en el poder que estaban discutiendo el día domingo, no salió ningún plan de largo plazo para este país. Esto yo lo estoy viendo como una analogía. Haz de cuenta que queremos ir a las Olimpiadas energéticas y nos dicen, ¿sabes qué? Hay un espacio para ir a correr los 100 metros en 10 segundos, pero mandamos al mejor de nuestros gallos, pero con guarache. Y todo el mundo tiene tenis de última generación, camisas, tiene una técnica y todo lo demás. Entonces aquí en México estamos perdiendo el tiempo y queremos hacer todo al fast track, queremos imponer cuestiones en el sector energético que no es así. La administración actual que está hoy debería de ser un moderador para poder atraer las inversiones que en nuestro país hacen tanta falta. Y yo creo que hoy en día en México, y vuelvo y lo repito, solo se está discutiendo el quién debe generar sobre todo la electricidad de nuestro país. Y el domingo se pretendía que fuera la Comisión Federal de Electricidad, pero la realidad es que no se está discutiendo el cómo, y el cómo lo vuelvo y lo comento es, el precio del gas natural en enero del año pasado costaba $3 el millar de BTU. A cierre del diciembre estaba costando $6 y hoy está costando por arriba de $7 y ayer llegó casi a rozar los $8 el millar de BTU. ¿Qué significa esto? Que el usuario doméstico, cualquiera el que nos esté diciendo hoy en día que baja el precio de la electricidad, eso es mentira, no va a bajar, porque está aumentando el precio del gas natural, porque generamos el 60% de la electricidad en este país con gas natural. ¿Por qué? Porque importamos gran parte de Estados Unidos hacia México y hemos dejado la explotación de las cuencas como la de Burgos. Entonces, hoy en día seguimos discutiendo quién, más no el cómo, y no hemos entendido que la transición energética no es solo generar electricidad, sino es también dejar de utilizar los combustibles fósiles en motores de combustión. Y ahora nos meten el día de ayer una ley litio que tampoco entienden el negocio, que el litio no es el negocio, es el carbonato y el hidróxido de litio. Entonces, aunado a esto, que queremos hacer el todo sin tener una planeación.
Y si tú me dices quién ganó, no, pues nadie ganó, el único que está saliendo perjudicado somos cada uno de nosotros, porque la realidad es que no hay un plan. Nos andamos peleando con nuestro principal socio comercial, que el año pasado invirtió en inversión extranjera directa más de 15,000 millones de dólares, y datos de la Secretaría de Economía nos dicen que la reforma energética antes de esta solo era el 3% de la inversión en el sector energético, que correspondía al total de la ID, y hoy es el 20%. Y hoy nos estamos poniendo al burro de las patadas con nuestro principal socio comercial, cuando esta administración firmó en el 2020 el tratado, y ahora la pregunta es la siguiente: ¿quién quiere ser el siguiente administrador? Porque se va a tener que sentar con Estados Unidos para renegociar el tratado en 2026, porque hay una cláusula de revisión. La pregunta es, ¿quién será el gallo para que se ponga y discuta cuando hoy estamos causando mucha incertidumbre y no estamos entendiendo que apenas tenemos un mercado de 5 años, cuando todo lo hacía la Comisión Federal de Electricidad y Pemex, y todos nosotros que estamos en el sector privado teníamos que licitar, y ya sabemos los problemas que habían a veces de corrupción? Yo creo, Gonzalo, que, en fin, no podemos hablar de que hay unos buenos y unos malos, digamos, en el tema de la reforma eléctrica. Sí, sí. Yo creo que evidentemente el capital privado, la iniciativa privada, pues tiene sus intereses y es lógico, pues es un negocio y le tiene que ir bien. Y por otro lado, tampoco creo que una empresa estatal sea, pues digamos, el modelo para poder generar riqueza, generar empleo, en fin. ¿Qué ganó entonces México al evitar la estatización de la Comisión Federal de Electricidad? Y esto que decía Rafael y que mencionaba también Ramsés, creo que es muy importante. ¿Tiene el mismo rango constitucional un acuerdo comercial, como decía Rafa, el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, que la Constitución? Sí. Entonces, ¿esto detiene, digamos, la tensión con Estados Unidos o sigue igual? Yo te diría, continúa igual, y coincido justamente con lo que decía Ramsés, es pegarte un balazo en el pie, en el nombre de una falsa soberanía, como dice Rafa, de lo que estamos ocurriendo. Porque nos hablan justamente de una racionalización de la reforma, es que tenemos que recuperar lo nuestro. Lo nuestro siempre ha sido nuestro, y lo decía muy bien Rafa, los recursos es el sol, el viento, lo que está en el subsuelo, y eso siempre ha sido de la nación mexicana. Pero la electricidad es un proceso de manufactura no tan diferente que un gansito, y yo me he burlado incluso de ello, pero es la realidad. Cuando transformamos estos recursos, es que generamos los procesos que nos dan esos electrones, que nos da el fluido eléctrico. Pero eso es una cosa que es un proceso de manufactura, y hay que entenderlo como tal, no hay que empezar a desmitificarlo. Yo celebro mucho, y voy a hacer justamente el balance entre lo que dice Rafa y lo que dice Ramsés. Hay que entender que esto, en la parte operativa, esto nunca fue una discusión. CFE, y yo coincido con lo que dijo Rafa, mintió abiertamente de los procesos, mintió de cosas que no estaban ahí. Por ejemplo, una de las cosas que dijo el oficialismo, Manuel Bartlett lo dijo claramente, es una cosa de las tarifas. Lo que el presidente mandó literalmente dice, y voy a citar de manera textual, CFE será independiente en la fijación de sus tarifas. Eso es todo lo que dice. Lo cual es tan vago que abre la posibilidad de que ya no se tiene que coordinar con la Secretaría de Economía, con la Secretaría de Hacienda, no le tiene que pedir permiso a la CRE, una CRE que desaparecería. CFE podría decir, pues ese es el punto, de nuevo pensando que está ahí Manuel Bartlett, que a cierto estado le puede dar la electricidad a centavos porque le cae muy bien, o de ahí nació algún personaje de la política, y a otro que se le haya salido del huacal, algún gobernador que se le haya puesto literalmente al brinco, si lo queremos llamar así, subirle unilateralmente el 5,000% o un número indeterminado. O algo peor, Gonzalo, algo peor. A ver, quienes hoy defienden la viabilidad financiera, y esto el maestro Pech lo puede constatar porque le quedó cerca durante mucho tiempo, los que defienden la viabilidad financiera y que dicen que dejaron morir a la CFE los neoliberales, son los que en Tabasco hicieron boicot para que nadie pagara la luz. Así es. Para que se robaran durante 30 y tantos años la energía eléctrica que hoy dicen defender con el pecho por delante, como los niños héroes contra las balas del invasor.
No, así. Incluso, fíjate, Rafa, en eso coincido contigo cuando dijiste la parte del nacionalismo. Y es justamente a lo que se apeló. Vimos justamente la exposición el domingo en la Cámara de Diputados, todo mundo aventando la patria por delante. Tuvimos a muchísimos aspirantes a Juan Escutia. Y la realidad es que no nos dimos cuenta. Y yo, por ejemplo, las cosas más brillantes que vi el domingo fue la exposición que hizo Poncho Guajardo. Hizo Guajardo, obviamente. Eso fue probablemente la cosa más bella. México tiene el derecho a cambiar su constitución, por supuesto que sí. Es nuestro derecho soberano. Pero también abrimos la puerta y le dimos derechos a los inversionistas para demandarnos. Y eso justamente tiene un costo y como muy bien lo dijo Rafa, llevarnos 2 a 3 años y no le va a tocar a esa administración, le toca a la siguiente, valga la expresión, les toca ahorita la borrachera, pero ahí viene la cuenta, y la cuenta y viene. Sí, ahora fíjate, ayer decía Rafael Cardona en un comentario con Pepe Cárdenas que meter a la patria en medio de una discusión política pues siempre resulta cosa de canallas. Pero a ver, Rafa, yo veo aquí muchas cosas de o de canallas. salseros. Sí. Porque ahora ya, yo creo que el próximo paso es que de acuerdo con la cultura presidencial, en los muros de honor que se llaman del Congreso mexicano, podemos quitar a Vicente Guerrero y la patria es primero y poner a Rubén Blades, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Eso me parece llevar a Freud a los altares de la nación. Es una cosa preciosa. Sí, pero a ver, Rafa, hay algo peor, y yo en esto sí estoy muy preocupada. Ayer en una conferencia de prensa que dio el señor Mario Delgado con la señora Citlali, dijeron que va a haber un muro de la ignominia en distintos poblados, ciudades del país, en lo que más puedan, quién sabe de dónde. Exhibiendo a los traidores a la patria. Y fíjate qué curioso, y perdónenme que sea yo mal pensada, a quien ponen de ejemplo de uno de estos carteles es al diputado Salomón Chertorivsky del Movimiento Ciudadano. Nomás que da la pequeña casualidad de que él es judío. Y me da mucho miedo, Rafa, que esto pueda ser, digamos, como el inicio insidioso, pues, de una serie de prácticas discriminatorias y que pueden poner en peligro a muchas comunidades, a muchos grupos. Mira, ¿Qué yo no pasa iría, con eso? Yo no iría tan lejos ni convertiría esto. Y entonces, ¿por qué a él, de 200 diputados, por qué lo escogen a él? No sé. Lo que sí sé es esto. Ese recurso de exhibición pública cae dentro de las prohibiciones constitucionales. Es correcto. En la Constitución mexicana están prohibidas las penas de infamia, los azotes, los palos, las torturas, y infamar a una persona. Pero esto no es nuevo. Vamos a recordar una cosa. Mira, cuando se dio la toma del Zócalo y la toma del Paseo de la Reforma como protesta por el resultado electoral del 2006, que el PRD, que entonces era el partido de Andrés Manuel, ocupó el Zócalo, había un cadalso, había una sombra de guillotina que estaba a la mitad del Zócalo, muy cerca del asta bandera, donde estaban las fotografías de los conductores de noticieros de la televisión. Y ahí estaban sus rostros sometidos al escarnio y a todo. Entonces, estas formas de marcar a la gente son absolutas ilegalidades. Pero lo que a mí más me preocupa no es el intento de lo ilegal, sino la protección que sobre la ilegalidad reciben los personajes del gobierno. La impunidad. Violaron de una manera vergonzosa, obscena, todas las leyes electorales durante la revocación del mandato, usando aviones militares, soldados uniformados. El secretario de Gobernación salió a hacer el ridículo diciendo cosas que ni él mismo entendía. En fin, todo este tipo de cosas. Y dijeron, sí, ¿y qué? Es un honor estar con obra. Es un honor violar la ley. ¿Por qué la ley? Y no me vengas con el cuento de que la ley es la ley. Entonces, estamos llegando a un verdadero punto de quiebre
en el que el presidente un día puede decirnos, como nos dijo el lunes, nos dijo, esto es la acción de los canallas traidores a la patria, pero 3 minutos después dijo, es un día luminoso porque es un triunfo que demuestra la vigencia del Estado de Derecho. ¿Qué Estado de Derecho existe en un país donde el jefe del Estado dice que el cuento de la ley es el cuento de que la ley es la ley? Si yo tuviera el 5% del talento de cualquiera de ustedes, a lo mejor entendería, pero con lo poco que tengo, no entiendo. Mi querido Ramsés, no entiendo. Tú estás en Estados Unidos. A mí me gustaría muchísimo, en tu experiencia como consultor, que nos expliques qué tan tensa, como le decía yo a Gonzalo, está la situación, pues a partir de las 3 visitas de Kerry, del papel complicadísimo que ha jugado Ken Salazar, yendo a Palacio, buscando a los panistas, haciendo cabildeo y tratando de plano no lesionar más una relación bilateral que para México es tan importante. ¿Cómo la ves, Ramsés? Bueno, y lo que comentaba don Rafael, creo que, y va a seguir con el comentario, creo que en México el problema es que las políticas públicas han sido, están y continuarán siendo planeaciones sexenales. Quiere decir que cada individuo que llega a una administración en nuestro país dictamina lo que cree conveniente y cambiamos cada una de las cosas. Y esto pasa en el sector energético y ha pasado a partir del año 2015 hasta la fecha. ¿Qué es lo que ha sucedido en la relación comercial con Estados Unidos? Bueno, hoy en México, que estamos viendo el análisis, es que las refinerías que están vendiendo hoy los combustibles, están viendo que el mercado de México se está contrayendo por la reducción que han tenido de ciertas empresas en cuanto a los permisos de importación. Y una cosa muy importante es que en México nos han comentado que posiblemente podamos ser autosuficientes en cuanto a la parte de los combustibles. Y esa es una retórica que hay que declararla, que tiene que cumplirse 4 cosas muy importantes. Y la primera cosa, para poder ser autosuficientes, y que en Estados Unidos están bien claros, y eso te lo digo porque he hablado con muchas refinerías y con varias gentes que están en el sector de combustibles del lado de Estados Unidos, es que primero, México, sus 6 refinerías tienen que llegar a una eficiencia por arriba del 80%. Hoy están en el 55%. Hace unos días tuvimos un problema en una refinería con un conato de incendio, un centro de almacenamiento. Y esto quiere decir que las refinerías tienen que estar al 80%, cuando menos 320 días en forma continua, cosa que no acontece. Segundo, Dos Bocas tiene que estar operando comercialmente, ya no en fase de pruebas, comercialmente produciendo a partir del tercer trimestre de 2023. El proyecto de Cangrejera, que va a sacar gasolina y diésel, también esté trabajando ya en el 2023. La configuración de Tula, que es lo que se está haciendo en los últimos meses, y lo de Deer Park, que todo el producto del combustible que se esté saliendo de esta refinería sea enviado. Entonces, son muchas conjeturas todavía, y aunado a esto, cuando revisé los precriterios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del año 2023, me llama mucho la atención porque existe una disonancia, como aquella orquesta, en donde cada quien está tocando los instrumentos y si no se pone de acuerdo, porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dice, en el 2023 sí vamos a seguir exportando crudo, porque todavía no tenemos dentro de la ley de ingresos a algo o a alguien o el cómo vamos a sustituir el 20% de los ingresos que vienen de la parte petrolera y sobre todo una parte de la exportación de crudo que se tiene. Y la administración, el Poder Ejecutivo nos está diciendo que sí vamos a dejar de exportar en el año 2023. Y la pregunta aquí, lo que veo que la producción que va a tener México no pasa de más de 1.850.000 barriles y se necesitan más de 2 millones de barriles. Y aunado a esto, tenemos casi 2 años, porque estamos dentro del OPEP+, que no podemos incrementar la producción a más de 1.753.000. Todo esto que te platico es lo siguiente. Lo que han venido la secretaria de Energía me llamó mucho la atención y lo voy a decir así, no lo dijo ella, pero lo voy a poner en algo anacrónico, es, bueno, pues tus tacos de pastor están muy ricos, me gusta tu mariachi y todo, pero bueno, está buena la fiesta, pero en realidad me voy con un mensaje muy claro, no tienes un plan de largo plazo, no sabes lo que quieres y eso va a causarme un problema porque yo ya me estoy moviendo en forma rápida y hoy se está confirmando con la invasión de Rusia a Ucrania, en donde Estados Unidos ya volteó a ver el negocio del gas natural licuado para Europa
porque a nosotros nos los venden, vamos a ponerle $7, y en Europa se los pueden vender entre 20 y $25, porque hoy en Europa cuesta alrededor de $33 tomando la referencia del mercado de Holanda. Y la gran mentira y la segunda parte es que nos dicen que va a bajar el precio de la electricidad, eso no va a bajar. Y cuando nos comparan con España, tampoco eso es cierto, porque en España cuesta el millar de BTU más o menos entre 30 y $33 y a nosotros nos cuesta 7. Esa es la gran diferencia y ellos tienen 27 millones de usuarios, nosotros 46 millones de usuarios, nosotros consumimos 40,000 megawatts por hora y ellos tienen un promedio de 20,000 megawatts. Entonces, hay una disonancia totalmente entre todas las partes que estamos hoy en día. Sí, y aparte creo que la guerra Rusia-Ucrania pone las cosas todavía más complicadas. Pensemos que Alemania no ha logrado diversificar a quién le compra el gas y dependen absolutamente de Rusia. Eso está también alterando el mercado internacional del gas y esto también rebota aquí en México. Y ya que estamos hablando de Europa, Gonzalo, hablamos mucho del TEMEC y qué va a pasar, pues siguen los amparos, Sí, siguen las querellas, siguen los litigios y eso le va a costar también mucho dinero a México. Pero independientemente de eso, en la parte ambiental, de sustentabilidad, ¿qué está pasando con el Acuerdo de París? Biden, como ustedes saben, pues es un presidente que está muy débil, pero que ha defendido el cuidado del ambiente, pues es una de sus banderas. ¿Qué va a pasar con el Acuerdo de París? ¿Cómo ve Estados Unidos el que México esté pensando pues en una política energética, digamos, con combustibles fósiles, cuando todo el mundo va, Europa y todo el mundo va hacia las energías limpias? ¿Cómo ves esto? Claro que sí. Bueno, el primero te lo puedo poner de la manera más simple. Vamos a incumplir, y ya es prácticamente una garantía que vamos a incumplir todos nuestros compromisos ambientales. No solo eso, no los vamos a cumplir, México está yendo para atrás. Como muy bien platicaba ahorita Ramsés, este incremento o esta aspiración de tener mayor... Es un helicóptero, nos mandaron a espiar ahorita. Para tener una Aquí mayor... sobre todo. No, debe ser una cosa rusa. No lo dudo. Pero fíjate, Tere, un elemento fundamental de eso es que la producción de más combustibles fósiles está haciendo que México no solo reduzca sus emisiones, las estamos aumentando. En el caso de Pemex es de más de 17%, lo que aspiraba justamente a tener este lugar de privilegio la CFE, que era el propósito, uno de los corazones de la reforma energética del presidente López Obrador, era que las emisiones, sobre todo de dióxido de azufre y de CO2, con la quema de carbón y de combustóleo, iban a crecer casi 35%. O sea, México no solamente no se inserta en esta dinámica global, México genuinamente está caminando para atrás. Hay un elemento que apenas vi durante el debate el domingo. México, cuando estábamos hablando de certeza de la inversión de energías renovables, en el 2018 México era el tercer lugar mundial de confiabilidad para poner inversiones. Hoy somos el lugar 42. Salimos de los 25 países para invertir, más atractivos para la inversión. Y fíjate, en eso es donde yo creo que empezamos a redondear lo que dice Ramsés, lo que dice muy bien Rafa. ¿Cuál es el verdadero legado de esta reforma? Y es muy malo. México, por ejemplo, quedó como un país que cambia las reglas, que México con los vaivenes políticos incumple contratos, que no hay una certeza para la inversión. Seguramente eso también lo ve Ramsés, igual y yo lo vemos en Houston. Cuando estás gastando más en abogados que en ingenieros para desarrollar un proyecto, ese no es el lugar para invertir. Oye, Rafa, pero mira, a ver, yo te quiero hacer varias preguntas. ¿Qué pasó con la oposición el domingo? ¿Cómo viste que finalmente PRI, PAN, PRD y MC pues actuaron juntos? ¿Esto de veras es un parteaguas o es una batalla chiquita de muchas que se van a tener que dar? ¿Qué papel juega Bartlett también en todo esto? Se le dice la ley Bartlett. ¡Qué miedo! ¿Cómo ves lo político en el domingo? Empiezo por lo último. Cuando el Partido Acción Nacional promovió, antes de que Peña Nieto llegara al poder con el Pacto por México, promovió la apertura del sector eléctrico, llamémosle así en términos muy amplios, Manuel Bartlett era senador. Es correcto. Un amigo tuyo
Juan José Rodríguez Prats era presidente de la Comisión De Puntos de Constitucionales. Energía del Senado de la República. Y se dieron allí unos buenos agarrones. Entonces Manuel Bartlett, yo recuerdo, elaboró un documento analítico sobre la industria eléctrica. No tengo en este momento los nombres de los autores del documento, de los especialistas, pero era un libro gordo, grande, fuerte, robusto, bien hecho, muy bien hecho, defendiendo la postura que ahora ha querido imponer. Es correcto. Lo cual lo digo porque entre todos los defectos que tiene Bartlett, Sí. no está el haber cambiado de manera de pensar. Para nada. Él siempre ha pensado Sí, así, sí. dentro de su escuela del viejo nacionalismo revolucionario, que es otra impostura, porque lo de él es un capitalismo personal beneficioso. Pero esa es otra cosa. Muy Es beneficioso. otra cosa. Es correcto. Es otra cosa. Entonces, que se llame Ley Bartlett o que no se llame Ley Bartlett, ¿cuál es el papel que juega él en todo este concierto? El que Andrés Manuel le quiera seguir dando. Nada más. Él solamente ha estimulado la parte del nacionalismo silvestre que tiene el presidente para estar él manejando una gran industria nacional que con todo y sus pérdidas y todo, la CFE es un coloso financiero y un coloso económico, aunque esté quebrada, técnicamente quebrada, como Pemex. Y como va a estar quebrada Litiomex, como quedó en la quiebra Tabamex, como quedó en Uromex. la quiebra Fertimex, Uromex, ¿no? Bueno, hasta el charrito Pemex tenía las patas chuecas. Nadie se acuerda del charrito Sí lo Pemex, recuerdo, sí lo recuerdo. porque tú y yo somos casi contemporáneos. Pero el charrito Pemex era un viejito revolucionario que se vestía de charrito y tenía las piernas arqueadas Sí, ya perfectamente estaba muy así. amolado. Y andaba por ahí cuando Petróleos Mexicanos tenía sus oficinas en Avenida Juárez, esquina con Humboldt. Y ahí andaba el charrito y se tomaban fotos con las maquinitas esas. Los más viejos lo van a recordar que estaba en las gasolineras, ahí está. Era el símbolo de Sí. Pemex. Yo no me acuerdo de nada. No, es que tú estás más No, joven. claro, bueno. tú eres una niña. Tú Exacto, naciste, exacto, no no, me no. acuerdo. Bueno, y luego. Entonces, el asunto es que no importa. Todo el mundo dice que la culpa de todo esto es de Manuel Bartlett. No, Manuel Bartlett no construyó el edificio ideológico sobre el cual el presidente gobierna. Ayudó, estimuló, aplaudió, aduló. En este caso voy a complementar un poquito lo de Rafa y cuál es el papel de Bartlett en todo esto. Y coincido, el gran problema es que Manuel Bartlett es ese gran adalid de un sector de la coalición de Andrés Manuel López Obrador para acceder al poder, de un nacionalismo, como lo dices muy bien, muy rancio. De esas ideas donde México, ideas por ejemplo que las hemos visto en sus diferentes facetas, cuando por ejemplo todo el discurso colonialista, vemos por ahí el resabio y un éxito narrativo que ha tenido el presidente López Obrador es literalmente aprovechar muchas de las, yo diría, de la mexicanidad, ese miedo al extranjero, las cartas o pedirle disculpas a España por la conquista, está enmarcado en el mismo punto. Oye, Ramsés, ¿y tú piensas que todo esto de lo que hablan Rafael y Gonzalo está, digamos, en el espíritu mismo de la Cuarta Transformación, en el sentido de que no les gusta la globalización? ¿A dónde va México si a este presidente no le gusta la globalización? O sea, es algo, pues perdón, pero que para mí resulta incomprensible, anacrónico, desfasado. La pregunta es, ¿entienden para qué es la globalización? Es la primera pregunta que tendríamos que estar realizando. Y voy a tomar los comentarios de don Rafael, de la empresa esta de litio, porque me llama mucho la atención lo que se está comentando el día de ayer. Como bien lo comenta Gonzalo, pues ya todo lo que está en el subsuelo, pues ya nos pertenece y nos pertenece a los mexicanos. La pregunta aquí es si en la naturaleza, como nos dio la oportunidad de tener recursos, tanto hídricos, de hidrocarburos y de toda índole, y mineros y toda índole, yo no sé por qué tenemos que estar confirmando algo que ya sabemos que es de nosotros. Aquí la pregunta es que se quiere crear una empresa estatal, y en la propuesta que se mandó ayer y se discutió y se aprobó y se mandó al Senado, ahí hay una recomendación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en donde dice que no va a haber una afectación presupuestal.
Claro que no va a haber una afectación presupuestal. La pregunta es, ¿a quién van a afectar presupuestalmente? Porque van a tener que quitar cierta cantidad de dinero para crear esta empresa estatal. Y lo que más me llama la atención, y como tu pregunta de la globalización, es que no han entendido tampoco la globalización que se tiene en el sector del litio. Y el litio no es el negocio, es el carbonato y el hidróxido de litio. Y para comentarlo y dejarlo bien claro al público es lo siguiente. A ver, una mina que tiene impregnado litio tarda entre 5 a 8 años para tener una tonelada en fase de desarrollo. Su inversión es de entre 3,000 y 6,000 millones de dólares. En el mundo hay 3 formas de extraer el litio o 3 tipos de mina que está impregnada este litio. La primera es la salmuera, que se perfora un pozo 200 metros, se saca la salmuera en superficie y se deja, por así decirlo, secar entre 12 y 14 meses. Es decir, una tonelada tardaría entre 1 año y medio a 2 años tener una tonelada. La otra forma es la rocadura, que todos conocemos. Se hace la extracción, se tritura, se lava y se hacen procesos físico-químicos. Y esto, bueno, lo tienen Australia y varios países. El problema aquí en México es que nuestra formación y la única mina que tiene una certificación de calidad de litio y que existe y está comprobada está en Sonora y es una empresa privada que inició esta investigación en el 2010. Pero el problema es que es una roca sedimentaria arcillosa. Esto como cuando vas al campo, ya ves que está el lodo y le echas agua y se vuelve así chicloso. Ese es el problema, que si tú le adicionas agua y en los procesos de rocadura hay que echarle agua para lavado, aquí no lo puedes hacer. En el mundo no hay más de 5 minas de este tipo y todas están en fase de investigación. Entonces, el tiempo que vamos a tener... Una pregunta, porque yo creo que el presidente se está inspirando en lo que hizo Bolivia con el litio. Ahora, hasta donde yo sé, el fracaso de la extracción del litio y la generación, digamos, de comercio de este metal, pues a Bolivia no le ha ido nada bien, justo porque necesita inversión extranjera o privada o lo que tú quieras. Ya la tenía y la suspendió. Es correcto. Sí, y la tenía inversión alemana y la suspendieron. Es correcto. Y entonces, el problema más grave que yo veo en el asunto del litio es que estamos inspirados en Evo Morales. Sí. En los modelos anacrónicos, como muy bien lo mencionas. Entonces, el señor Evo Morales, pues es un cocalero. Es un cocalero. Y entonces, la mata de coca sirve para otras cosas. Pero con el litio pasa igual que con la mata de coca. El litio no sirve para nada, absolutamente para nada. Si después se hace un proceso para el carbonato y tal y cual, que cuesta mucho dinero, es lo mismo que con la mata de coca, que se hace un proceso químico y se saca la cocaína y se vende mucho más cara que el tecito de coca que te tomas cuando vas a Machu Picchu. Bueno, entonces, es no entender. Es lo mismo con el petróleo. El petróleo no sirve para nada, porque no se come, sirve para quemarlo. Si sacas de ahí cosas y haces una petroquímica, fabricas plásticos y todo lo que tenemos en el mundo está hecho con petróleo. Pero los mexicanos no lo hemos hecho así. Los mexicanos sacamos el petróleo para vendérselo a los que saben hacer cosas con él. Y nosotros no sabemos qué hacer con el litio. A ver, Ramsés, yo ahí te quiero preguntar algo. Tú hablabas de una planta en Sonora que existe y de acuerdo a lo que yo he leído, es una planta que se creó, pues no para trabajar en el país 1 año o 2 sexenios, sino los desarrolladores de este trabajo están pensando en 100 años, 200 años, que es cuando realmente este proceso pues se volverá algo comercialmente muy atractivo e importante. ¿Qué va a pasar con esa planta de Sonora? ¿Les van a quitar el permiso? ¿Se los van a revocar? ¿Ahí vienen otras demandas? ¿Cómo la ves? Bueno, yo lo que he escuchado, y eso por parte de boga del Poder Ejecutivo, por parte del presidente de la República, ha comentado que los que ya hicieron su inversión y tienen la fase de desarrollo y todo lo demás, se van a mantener. Lo que yo estoy entendiendo es que todos aquellos que en su dado caso el Sistema Geológico Mexicano indique que existe la probabilidad de haber litio, bueno, esos ya no van a tener el derecho de hacer la ampliación para la extracción de litio. Pero hay algo muy importante que dejarlo, decirlo esto al público, es que en México existe, y ha dicho el Sistema Geológico Mexicano, la probabilidad de que exista la impregnación de litio en algunos yacimientos, en algunas minas, pero no hay la certeza
de que tú digas que existe el litio en su momento dado para explotación. Todavía esto falta mucho. Y si me lo permiten, yo creo que en dado caso que surgiera la paraestatal de litio, bueno, pues tendríamos que sacar licitaciones. Y una de las preguntas que me gustaría ver quién me lo pudiera hacer o contestar es, ¿se van a sacar rondas como sacaron los hidrocarburos, como la Comisión Nacional de Hidrocarburos? Supuestamente no. Entonces, todo van a ser asignaciones. Explotación Claro, exclusiva. directas. Ni siquiera es una licitación, serían asignaciones del Ejecutivo Federal Entonces, a esta empresa tipo Pemex, pero de litio. Es un negocio, punto. Asignaciones Exacto. directas. O sea, bueno, Tere, entonces el problema va a ser ¿a quién se lo das si está todas las formaciones en fase de investigación? Incluso déjame retomar donde queda Ramsés para llevar un paso para adelante, porque el mundo y el tiempo nunca es estático. Y por ejemplo, y lo sabemos muy bien Ramsés y yo, y se lo compartimos al público, ahorita todo yo te diría frenesí, este furor por el petróleo blanco, como se le ha llamado al litio, tiene mucho que ver con aprovecharlo para las tecnologías de última generación, principalmente los autos eléctricos, que hacia allá se está moviendo toda la dinámica global. ¿Cuál es el problema? Al día de hoy hay un problema con los autos eléctricos. 40% del costo es precisamente la batería y eso lo hace que no logre bajar los costos y por ende no se pueda masificar. ¿Qué se requiere? Hay muchas tecnologías que ya vienen en proceso. Estamos hablando, por ejemplo, del cloruro de sodio, que es la sal. Estamos hablando, por ejemplo, de las celdas de hidrógeno. Estamos hablando, y eso lo está desarrollando Elon Musk, que el propio auto sea la fuente de almacenamiento de la propia energía. La idea es tratar de bajar los costos, alcanzar unos costos más fáciles de producción y masificar. ¿Cuál es el problema? Es muy posible, y lo dice muy bien en los tiempos Ramsés, que si de pronto llegamos a la producción en 10 años, el mercado haya cambiado, que una tecnología, tal y como ocurrió con las videocaseteras, quizá una tecnología inferior pero más barata, termine desplazando al litio, con lo cual vamos a ver desperdiciado 10,000 millones de dólares. Siempre llegamos tarde. Exactamente. Es que vamos camino otra vez, vamos a Cordemex. ¿Se acuerdan de Cordemex? Cordemex era una fábrica enorme que se encargaba del aprovechamiento del enequén, porque hubo un tiempo en que el enequén servía para hacer desde cuerdas, mecates, hamacas, costales, tapetes, en fin, muchas cosas se hacían con enequén. Y el enequén produjo la riqueza de la casta divina de Yucatán. Sí, pero hace muchos años. Un día se inventaron las fibras sintéticas y desapareció el enequén. Desapareció como. Y había una fábrica que hacía tapetes, Cordemex. Claro. También se fue al basurero del pasado, allá se quedó. Así nos puede pasar. Sí. Hoy un señor que quiera hacerse rico, como se hizo rico Frank Sinatra con Capitol Records, pues ya no puede porque ya no hay discos. Ya la velocidad tecnológica va dejando atrás muchos negocios. Así es. Oye, Rafa, pero no te... Y quedó pendiente lo de la política. Sí, yo quiero que no se nos vaya a acabar el programa. Yo quiero que me digas qué lectura haces de la oposición de la alianza este fin de semana. Mira, yo hago una lectura simple. Los opositores a este gobierno siguieron el ejemplo del náufrago. Cuando tú estás en un naufragio o en un incendio, no te pones a preguntarle la ideología al de junto. Salen todos corriendo porque se tienen que salvar todos. Y aquí, si no hay un abandono de los compromisos ideológicos que son coyunturales y se atiende la emergencia nacional de parar una tendencia destructiva en este país, pues entonces de nada va a servir para el futuro las diferencias ideológicas. A final de cuentas, las ideologías solamente sirven para cobijar las intenciones y las acciones. Eso lo hemos visto muchas veces. Y hoy probaron que pueden, cuando hay un asunto que a todos daña, probaron que pueden unirse y hacer una alianza, primero política, después una alianza electoral, ahora una alianza legislativa, y después tendrán que hacer una alianza mucho más amplia y tratar de
establecer un sistema de cogobierno, un sistema de equilibrios, porque es algo muy chistoso. Los opositores que le achacan una firmeza y una inflexibilidad a un gobierno que no entiende de pesos y contrapesos, dentro de las alianzas no entienden que también ahí debe haber pesos y contrapesos, pero un propósito común. Si encuentran ese propósito común, van a encontrar la persona que lo abandere y que lo saque adelante. En esta próxima elección es probable, pero si no, en la otra. Ahora, Porque esto no puede durar toda la vida. Esto es algo que yo les pregunto a los tres. A mí me da mucho miedo que todo lo que hemos hablado el día de hoy es absolutamente incomprensible para la gente, digamos, que constituye el voto duro del presidente o para la mayoría de las personas. ¿Por qué? Porque es una plática técnica, porque es un análisis político, en fin. No hemos sabido comunicar correctamente por qué la reforma eléctrica de tal modo o de tal otro le conviene o no a México. Yo vi el domingo cómo las personas que estaban afuera de San Lázaro iban y les preguntaban, oiga, ¿y usted? Porque decían los diputados, ni idea. Estamos aquí para defender al pueblo que está allá afuera clamando por la reforma eléctrica. Y salían, Rafa, y les preguntaban, y entonces, oiga, ¿y usted por qué está aquí? Por la revocación de mandato. Eso se los juro. Siempre, mira. Sí, pero en medio de todo esto hay mucha división, mucho encono y mucha violencia. Y ellos se lo están estimulando. De hecho, y eso es lo que me da miedo. Están estimulando. De hecho, esa parte coincide. Carne de urna, no es carne de cañón, es carne de urna. Yo lo llevaría un paso más para adelante y retomo lo que dijo al principio Rafa, y creo que es algo que al menos yo en 20 años de experiencia en el sector energético no había visto nunca. Vimos al gobierno y especialmente a CFE mentir deliberadamente. Lo dijo muy bien hace rato Ramsés, este fue un gobierno que mintió. ¿Y cuál fue el problema? Y creo, y coincido, retomo lo de Rafa, en la parte política. Hubo elementos muy claros de uniones. Vimos, por ejemplo, que el tema medioambiental provocó que una sola diputada del Partido Verde votara en contra, una ambientalista. Y ya la expulsaron. Que la acaban de expulsar del propio Partido Verde, un Partido Verde que votó a favor de que haya mayores emisiones contaminantes, en la contradicción y el mundo al revés, como alguna vez lo dijiste, Rafa. Es muy importante entender que esta desinformación, y yo escuché también esas entrevistas que se le hacía a la gente afuera, mucha gente decía que Iberdrola iba y metía a la gente a la cárcel. Iberdrola no hace eso, obviamente, pero vimos una campaña de desinformación que se aprovecha, y lo tengo que decir abiertamente, de la ignorancia y de los prejuicios que tenemos los mexicanos. Es una administración que se ha aprovechado de los miedos, los explota. Les ha sido rentable políticamente en muchos aspectos. Yo creo que la revocación de mandato, cuando ves el nivel de participación, por desgracia lo ves en ese punto y correlaciona muy bien. Y un paso para adelante yo lo pondría. Creo, y yo creo que la forma más fácil de entender lo que dijo Rafa, es de que si los partidos y los políticos son capaces de dejar abajo su ego, escuchar al otro, vamos a poder construir algo interesante. Y ahí la sociedad civil, y ahí yo lo tengo que decir, me llamó mucho la atención que en estas nuevas plataformas, en estos nuevos espacios que se dieron en las redes sociales, vieras al líder o al presidente del PAN, del PRI, hablando con ciudadanos comunes y corrientes de qué estaba pasando al interior. Vimos ejemplos de una diputada, Norma Cebes, en silla de ruedas con pulmonía, estando al pie del cañón para votar, porque tenía que estar ahí. Yo creo que un elemento, y me gustaría preguntar tu opinión, Rafa, vimos 498 diputados, que según me han platicado en la Cámara es el número más alto que había en una votación. 0 abstenciones. O estás o no estás. Mira, yo tengo más o menos 51 años, 52 años de asistir con frecuencia a la Cámara de Diputados. Del último informe de Díaz Ordaz para acá los he visto todos, he estado todos los... En fin, nunca he visto 500 diputados de 500, ni ahora, jamás. Nunca he visto la Cámara llena de los diputados funcionando todos, que es uno de los grandes defectos del sistema parlamentario mexicano, ¿no? Porque pues, se supone que para eso está el suplente. Claro.
se supone, pero nunca está. Entonces, Tere, pero nunca había visto tampoco 498. Me pareció que estuvo muy bien. Y esto de que no hubiera abstenciones, es que una abstención era un voto a favor de la masa, Del oficialismo. de la masa oficial del partido dominante. Entonces yo creo que los analistas electorales de Morena deben estar analizando bien esto, deben estarlo pensando bien, porque no es tan sencillo como que los apátridas se reunieron para hacer una orgía y comerse los niños crudos envueltos en la bandera nacional. No. Esto está reflejando que hay una enorme cantidad de mexicanos que no está de acuerdo con el rumbo que lleva este país. Que hay una base muy amplia, sí, pero esta no es la primera derrota del presidente. El presidente quedó derrotado cuando inventó una consulta, dizque para juzgar a sus antecesores. Era un cuento chino, la gente no se lo creyó, ni su propia gente, y le votaron solamente 7 millones ahí a como salió. Después vino este cuento de la revocación del mandato, que la quisieron convertir en lo que él ya había hecho cuando fue jefe de gobierno, la confirmación del mandato. Confirmación que no necesitaba, porque de todos Así es. modos iba a llegar muy fuerte. Alimentó la confirmación con la inauguración del aeropuerto de la terminal avionera. Del que no tiene vuelos. El aeropuerto que no tiene aviones, la rifa que no tiene premios, o sea, ese tipo de absurdos en los que vive esta realidad mexicana. Entonces yo creo que sí hay una gran oportunidad de que las oposiciones se conviertan en la oposición. Y con una oposición fuerte puede venir una oposición que transforme su fortaleza en organización y su organización en promoción electoral y su promoción electoral en votos. Y vamos a ver qué pasa más adelante. Ramsés, un comentario final porque ya nos vamos. No más para adicionar, la otra mentira es que el precio de la electricidad hoy en día en México cuesta entre 2.60 y 2.80 pesos el kilowatt al sector doméstico, pero tenemos subsidio en cada uno de los recibos, hay ayuda gubernamental. Nosotros deberíamos estar pagando entre 3.40 y 3.70 el precio de la electricidad, pero hay un subsidio. En Estados Unidos están pagando entre 2.80 y 2.90 el kilowatt, y ahí, aquí en Estados Unidos no hay subsidio. Es una de las mentiras que tenemos que dejar bien claro al público, que nosotros dependemos mucho del subsidio, y lo que hay que dejar también en claro al público es, México no va a llegar nunca a ser un país desarrollado, vamos a seguir siendo un país en vías de desarrollo o emergente, o como nos quieran ponerlo, el apócrifo o el mote que nos quieran poner, porque no hay un plan de largo plazo y no estamos adaptándonos a las condiciones nuevas geopolíticas, y estamos desaprovechando a un socio comercial que muchos países quisieran tener en sus fronteras. Aquí la pregunta es, ¿será que exista la voluntad política y acuerdos no de una agenda oculta, sino de una agenda que pueda ser afines para la comunidad y sobre todo un bien común para la sociedad? Es una pregunta que debemos dejar en el aire. No, y es una respuesta que no encuentro y que preocupa. Gonzalo, comentario final. Yo te diría de que esta es el principio, y a eso yo lo dejaría de esta manera, una batalla no gana la guerra. Pero sin embargo, tenemos que determinar si esto es la batalla del 5 de mayo y Puebla cae al año siguiente, o ese es el Waterloo del principio de otra cosa. Va a depender mucho, como lo decía Rafa, si estas oposiciones diversas, con diferentes causas y diferentes motivaciones, logran aglutinarse. Porque si es así, entonces podemos tener una pelea mucho más reñida en el 2024, con una diferencia y una visión de país diferente, una que sí cuide el medio ambiente, que cuide las finanzas públicas y cuide sobre todo a la población. Rafa, un comentario final. Pues mira, yo creo que así como nos hemos preocupado por el medio ambiente en las iniciativas de la energía eléctrica, nos deberíamos de preocupar por el medio ambiente cotidiano, que es algo que en este país va para abajo. Y termino con esto. Dice el presidente que la industria más limpia en energía eléctrica es la hidroeléctrica. Pues sí, pues cuando hay agua, pero este país está muriendo de sed. Entonces, en fin, nos podemos quedar aquí
la vida entera hablando. Pues vamos a quedarnos, lo que me, digo, pues, total. Oye, a Ahí mí, le decimos para lo que, a Carlos, le para lo decimos, que me mira, queda de Carlos, vida a esta edad, mira, pues ya me para puedo lo que me quedar un queda, rato. pues no, pues eso lo puedo decir yo. Tú eres joven y bello. No, lo de bello no es cierto, y lo de joven Claro. menos. Pero lo de Sí. joven, sí. Bueno, Tampoco. ¿saben qué? De verdad les agradezco muchísimo a Ramsés Pech, a Gonzalo Monroy, a mi queridísimo Rafael Cardona, a quien quiero y admiro, pues que hayan estado con nosotros el día de hoy, y tenemos que seguir hablando de este tema. Nos falta pedagogía, nos falta difundir, explicar, informar en términos, digamos, accesibles Pues ellos para son, todos, ¿no? saben de esta materia. Yo de esta materia, pues lo único que sé es que los mexicanos no inventamos ni el foco, ni el generador eléctrico, ni el LED, ni los autos eléctricos, ni las turbinas para las hidroeléctricas. Así es. No inventamos los aviones, no inventamos el control aéreo y no inventamos ni el tiempo, que por eso ya se acabó. Ya se acabó. Y suscríbanse, pónganle like, depositen. Ya saben que de $1 millón para arriba, pues todo está bien. La tienda, tenemos nuestra tienda. Miren qué bonitas tacitas. Ahí les va. Atypical TV, ¿ya vieron? Y hay más cositas, gorras, camisetas. Hay camisetas que dicen no mames. Ya saben, hay una persona. no, esa no. No. Hay una persona aquí que trabaja de dueño del canal, que es su frase favorita, que es, ay, no mames. Yo lo extraño, ¿verdad? Pero pues no. Que porque pues que yo era muy seria y que no se juntaba conmigo y que ta. Pero cómprenlos, de veras están muy padres. Nos vemos la semana entrante. Gracias. Síganle aquí en Atypical TV. Muchas gracias. Gracias.